Regresamos a este espacio televisivo a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Hoy estamos compartiendo la palabra fuente de vida. Y esto lo estamos tomando, ¿verdad? Precisamente porque este tercer domingo del tiempo ordinario se dedica a la palabra, a la Sagrada Escritura. Y fíjense que cuando leímos el texto de Nehemías, el texto nos mostraba a un pueblo bien dispuesto para escuchar la ley del Señor, no oír, escuchar la ley del Señor, la disposición de la gente y los gestos rituales con que se acoge la lectura indican que la solemnidad del acto. La gente, dice la palabra, estaban de pie, después se arrodillaron, proclamaron amén, tenían esa solemnidad, ese momento de lo que iba a leer, lo que se estaba leyendo, que era la palabra de Dios. No pasaron así corriendo como a veces hacemos tú y yo, y pasamos por allá, el sacerdote está leyendo o está leyendo la primera lectura y vamos y nos movemos sin esa reverencia. Así que este texto nos está enseñando también a nosotros cómo debemos también ser reverentes ante la palabra del Señor, cuando se proclama la palabra del Señor, cuando la proclamamos en nuestro hogar, la leemos en nuestro hogar, también hay que ser reverentes. No porque estamos en nuestro hogar, tiramos aquí y allá, no. También hay que ser reverente. Es la solemnidad de lo que sale de esta sagrada escritura. Hay que ser también reverente. Y eso es lo que nos está mostrando el libro de Nehemías. Se nos dice también que los levitas leían con claridad y explicaban su sentido. Así que no era solamente que escuchaban y no iban a entender, sino que había un intérprete que iba explicando lo que estaban leyendo. Y todos esos detalles nos mueven a ti y a mí a valorar que Dios nos haya hablado a través de la Sagrada Escritura, porque lo hemos conocido a través de la Sagrada Escritura, nos los han presentado a través de la Sagrada Escritura, porque alguien leyó un texto de la palabra, alguien nos los explicó y por medio del Espíritu Santo tú y yo pudimos conocerlo. Lo que ha ocurrido en este texto de Nehemías. Fíjense en que dice la palabra, ¿verdad? Que también cuando nosotros estamos mirando, o sea, leyendo o proclamando la palabra, hay unos gestos que hacen, hay unos gestos importantes, inclinándose este pueblo. Y fíjense que es que para el pueblo la palabra del Señor era clara, era precisa, era contundente. Y es lo que hoy quiere también que tú y yo tomemos conciencia, dedicando este domingo a la Sagrada Escritura, que debería ser todos los días, lo sabemos, pero siempre recuerdo, ¿verdad?, que como hombres, personas que somos, es importante que de vez en cuando nos estén recordando las cosas. Y esta tercera semana nos permite también a nosotros meditar y preguntarnos cómo estamos acercándonos a la Sagrada Escritura. Cómo estamos acercándonos a esa palabra de Dios que ha sido escrita, cómo tú y yo lo estamos haciendo. Pues este pueblo nos está dando una lección, está tomando, ¿verdad?, esa inclinación, ese arrodillarse, ese tomar como sagrado lo que es sagrado, la Sagrada Escritura, como lo que es sagrado, que es lo que sale la palabra del Señor, que se revela a cada uno de nosotros. Así que es importante que tú y yo también tengamos esa conciencia, y esto lo estamos viendo en el libro de Nehemías, pero cuando escuchemos también el Evangelio este fin de semana, nos vamos a dar cuenta que también vamos a ver a un Jesús ante la sinagoga leyendo uno de los rollos, y todos los ojos estaban, dice la palabra, clavados en él. Todo el mundo estaba mirándolo a él, ahí penetrados cuando él proclamaba esa palabra, ese rollo que venía del profeta Isaías, y al final él dice, y esa palabra se ha cumplido hoy.
esa palabra se ha cumplido hoy. Así va a decir el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas este fin de semana. Así que la palabra vuelve a tomar vida. Vida porque ha sido proclamada ahí por el que es la vida, por el que la palabra se hizo carne. Así que todos estaban fijos, dice la palabra. Y es importante que tú y yo también lo recordemos, que lo tengamos presente, que toda la Escritura nos habla de Dios. Queremos conocer a Cristo, acudamos a la Sagrada Escritura. Queremos saber de ese que nos han hablado, qué es lo que hay, qué es lo que hace, quién es. Acudamos a la Sagrada Escritura porque toda ella nos va a estar hablando de Cristo. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento va a alcanzar el cumplimiento en Cristo. Así que todo lo referente en ese Antiguo Testamento va a llevarse a cumplir a través de la presencia de Cristo. Y también el Evangelio va a iluminar esa figura que vemos en el Antiguo Testamento. Así que ambos van a ir hablándonos toda la Escritura sobre él. Por eso es que el Papa Francisco quiere que tú y yo seamos asiduos a la Sagrada Escritura. Nuestro norte, queremos ir y caminar, queremos tomar decisiones. Nuestro norte, la palabra, la Sagrada Escritura nos permiten, nos ayudan a tomar decisiones, a discernir, a saber el camino que quiere el Señor. La Sagrada Escritura nos permite encontrarnos con un Dios que está vivo, con un Dios que nos va guiando, con un Dios que va mostrándonos el camino. Por eso tú y yo tenemos que ser asiduos a la palabra, asiduos a la Sagrada Escritura. Así que es importante que tú y yo tengamos eso claro. Cuando escuchemos en el Evangelio de Lucas que el Señor va a decir esa palabra se ha cumplido hoy, tenemos que tener eso claro. Por una parte, lo que nos va a ir indicando ese pasaje. Pero según lo vayamos leyendo, es que vamos a ir aprendiendo qué hace. Nos revela el Mesías. La palabra nos revela el Mesías, nos dice que el Mesías viene a traer el consuelo, que viene a salvar a los hombres. La palabra, la Sagrada Escritura nos revela que la buena noticia, nos revela que Él, que Cristo es la buena noticia, que cualquiera que se encuentre en situación particular puede acudir a Él porque Él es la buena noticia. Si no leemos la palabra, si no meditamos la palabra, ¿cómo vamos a enamorarnos cada día más de Él? No podemos dejarlo por referencia, sino por experiencia propia a través de la Escritura. Nos encontramos en el próximo segmento.